el hecho de que seamos útiles dentro de la sociedad para poder, ser útil dentro de la sociedad. Y obviamente decirles a cada uno de ustedes que este sacrificio que se hace es porque la carrera médica es como les digo, es el de mayor jerarquía que se tiene. Y eso es a través de la historia de la humanidad. ¿Me están escuchando? Sí, a ver, nos... Ahí, ustedes saben por qué les dicen a los médicos doctor. ¿Quién me puede decir? Hicieron ya historia de la medicina, ¿verdad? ¿Por qué les dicen a los médicos doctor? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? ¿Dónde está Sharon? ¿Dónde está Fabián? Alex. Soledad, ¿no están? Jeremy. ¿Me escuchan o no? Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sabe o no la sabe? Para yo decirles. Ok, parte con eso. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién sabe de cultura general? doctor, sería porque viene la palabra docto, que es erudición. El que, bueno, en la antigüedad te decía que el que más sabía. Después las universidades daban como un doctorado a la carrera médica. Ciertamente en el sistema anglosajón lo siguen haciendo como de esa forma. Ya. Bueno, a través de la historia, ¿quiénes eran los filósofos de la antigüedad? Justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Los más eruditos, los que sabían más, eran los filósofos desde entonces. Un filósofo sabía de matemáticas, sabía de química, la famosa alquimia, conocimientos generales, sabía de medicina, era muy erudito en todo el conocimiento que poco a poco se sumaba a través de la historia de los días, de los años, de las centurias. Estos filósofos sabían de todo y eran pues los más sabios, ¿no? Y se les llamaba doctor. Y desde el momento en que empezaron a tratar con seres humanos en la recuperación de su salud, implicaba este mismo conocimiento del cosmos, de la vida, de las relaciones, de las energías, de los campos magnéticos, de la matemática, de los cálculos, etcétera, etcétera, de la alquimia. Hacía que también esa característica solo lo sabían los médicos de la antigüedad, ¿sí? Entonces, es a través de la historia de la humanidad que, que, que la humanidad le da un título honorífico al médico llamándosele doctor. De ahí es que hasta la actualidad nos dicen doctor. ¿Sí? Pero en nuestra idiosincrasia del Perú y de toda la colonia española, nuestra gente originaria, autóctona, a toda persona ajena, a toda persona distinta del color de su raza, etcétera, lo llamaba el misti, y lo seguimos confundiendo hasta ahora con doctor. Y ustedes pueden ver que nuestra sociedad aún así todavía lo permite y lo fomenta, que toda aquella persona que haya llegado a la universidad los llama la gente, nuestra gente primigenia, por lo menos hasta ahora, los llaman de doctor. ¿Sí? En México han querido hacer una distinción en ese aspecto, ya, y hay todos los abogados, que aquí les decimos doctores, son licenciados. Todos los psicólogos, dentistas, son licenciados. ¿Sí? Entonces, eso es un breve relato de lo que
implica vuestra carrera. Quiero animarlos a que sigan leyendo. Quiero animarlos porque a veces nos falta tiempo. Tenemos que dejar, incluso el médico cuando está en una fiesta está pensando en el paciente. ¿Cómo será mi niñito, no? Que lo dejé con una neumonía. Habrá llamado, habrá venido al consultorio o al hospital. Estamos pensando. No la pasamos fácilmente durante todo el resto de nuestra vida. Y todo el tiempo es así. Todo el tiempo tenemos que estar leyendo. Y la medicina radica en eso. Leer. Y hemos pasado a la clínica pediátrica 2 y el tema fundamental es recién nacido de alto riesgo. Todos los recién nacidos, todos, tienen una denominación de alto riesgo. Todos. Y nosotros debemos de reconocer sus signos de alarma. Inmediatamente cuando me nace un niño, ¿no? Yo tengo que estar pensando ese momento, si es que no lo conozco, el proceso normal de la gestación, si yo no conozco el proceso normal de su trabajo de parto y del parto mismo, yo no lo veo, estoy a la expectativa, mirando a esa mamá que está dándose a luz un parto eutóxico, de repente o distóxico, estoy mirando y estoy pensando en 3D. Por favor, acostúmbrense a eso. Estoy pensando en 3D. Y digo, oye, ¿será varón? ¿Este producto que va a salir será varón? ¿Será mujer? ¿Será de una edad gestacional completa? ¿Tendrá algún signo de alarma cuando nazca? Ya estoy alucinando qué pasos voy a seguir al momento de atender el parto. Entonces, tenemos que definir nosotros que un recién nacido es aquel recién nacido aparentemente sano que tiene diferentes factores de riesgo. Tengo que conocer yo esos factores de riesgo, ¿no? Y dentro de estos factores de riesgo que me van a dar los diferentes los procesos que va a haber en esta gestante, en este niño que es este producto, yo tengo que saber reconocer un signo de alarma. Y ahí viene la pregunta del examen. ¿Qué cosa es un signo de alarma? El signo de alarma es porque lo hace susceptible de morir o desarrollar una deficiencia física, mental o social que sea capaz de interferir con su normal crecimiento y desarrollo y con su capacidad de aprendizaje especialmente. ¿Sí? Que un niñito, por ejemplo, que ha nacido deprimido, definitivamente va a tener sospechosamente una falla en el aprendizaje. Pero felizmente el cerebro es plástico, podría recuperarse. Entonces yo tengo que saber cuáles son en esos factores de riesgo. Veo a esta gordita, la llamamos así cariñosamente a las mamás gestantes, ¿cómo ha sido su proceso preconcepcional? ¿No? Es una familia que tiene dinero, ha tenido sus controles, ha tenido alguna enfermedad, y en el mismo proceso del embarazo, pues, ha tenido alguna infección, ha tenido de repente algún trauma, un accidente, en qué condiciones yo lo estoy atendiendo ese parto, y finalmente este producto que es el neonato que voy a recibir, ¿en qué condiciones lo estoy recibiendo? Si lo recibo inmediatamente, lo estoy llevando a la cervocuna, después de haber atendido el parto, sale el producto por el canal del parto, lo agarro, veo el latido del cordón umbilical, veo el nivel el nivel que hay entre el neonato y el cuerpo de la madre. Porque si yo lo tengo un poco más arriba al neonato que en el cuerpo de la madre, sospechosamente puedo pensar que la sangre está retornando del cordón umbilical hacia la madre. Por tanto, ¿qué me va a pasar? Anemia. Si yo lo tengo por debajo del nivel de la madre, puedo atreverme a pensar que está pasando más sangre de la mamá hacia el neonato. ¿Sí? ¿Estamos alucinando un poco, sí o no? Entonces, y de ahí yo puedo pensar, si se le ha pasado mucha sangre, ¿qué voy a esperar? De repente le está pasando mucha sangre,
y para el colmo de repente es prematuro, o de repente tiene un higadito no bien formado, no tiene la suficiente capacidad para metabolizar todos los productos, entonces me va a hacer ictericia, ¿sí? Policitemia, tengo que hacerle su transfusión, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos yo debo estar pensando en ese momento de atender un parto, de recibir a un recién nacido, y pensar en todos esos factores de riesgo que me puede conllevar. De hecho, ya metámoslos en la cabeza. Todo recién nacido es para mí, como profesional, tengo que pensar que sí o sí puede presentarme un factor de riesgo. Y debo conocer esos signos de alarma para actuar de inmediato. Entre estos recién nacidos de riesgo, ¿cuáles son los primeros? Si a mí me dicen, ¿sabe que es una gestante de 27, 28, 34, etcétera, etcétera? Los pretéritos. De todas maneras, ya, si es un pretérmino, voy a estar pensando ya en qué es lo que tengo que hacer. Si encuentro a un niñito que ha tenido, que ha sido asociado por factores maternos o por factores fetales, puede tener que tener un crecimiento intrauterino retardado, dependiendo si es el primer trimestre, segundo, etcétera, tercero, ¿no? Que tiene sus fases, ¿no es cierto? Y también lo contrario, si pasa más de las 40 semanas, 42 semanas, ya debo estar pensando, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los signos de alarma que debo estar pensando en este postérmino? ¿No es cierto? Entre ellas es la hipoglicemia, los macrosómicos. Si son gemelos, igual. Y si hay enfermedades maternas a nivel sanguíneo, o si tiene algún cofactor de diabetes, hipertensión, puede tener infecciones, cardiopatía, etcétera, etcétera. Si desde el punto de vista social encuentro una mamá que fuma, una mamá que tiene alcoholismo, etcétera, o que tiene alguna malformación congénita, o hay alguna infección de la mamá, o una rotura prematura de membranas, o si veo que ya estoy con un riesgo de una asfixia perinatal, traumatismo al momento de recibir el parto, las malformaciones congénitas, o sea, todo eso para mí, se los he dicho hace un momento, que para mí condiciona un factor de riesgo. Y las complicaciones van a radicar principalmente, así como les he dicho, en una poliglobulia, por ejemplo, si son hematológicas, poliglobulia, hiperbilirubinemia, puede haber esto también si son macrosómicos, etcétera, posmaduros, hipoglicemia, hiponatremia, hipomagnesemia, si son prematuros, o de repente alguna broncoaspiración de líquido amniótico meconial llamado como el salame, que puede obstruirme incluso la vía aérea, puede haber hemorragia, hipertensión, etc. Y las más conocidas en la digestiva es el NEC, ¿no? El enterocolitis necrosante. Entre otros están pues la asfixia perinatal, inestabilidad térmica, malformaciones congénitas, todas. Entonces, esas son las complicaciones que me pueden llevar posteriormente un recién nacido de alto riesgo. Y yo debo conocer cuáles son mis complicaciones hematológicas, trastornos metabólicos, respiratorios, digestivas y otras. Entre estas 4 y 5 son las más principales que yo ya debo conocérmelas, cómo actuar al momento si es que me van a presentar estos signos de alarma. Y entre estas tenemos una pobre succión. Uno de los factores, de los signos o reflejos arcaicos que conocemos es la succión. Si el ser humano no supiera succionar, se moriría. Entonces, ese reflejo arcaico de succión es importante. La hipoactividad y cambios de temperatura. Entre estas, la hipotermia, por ejemplo, es un signo común de que el recién nacido no goza de una buena salud. Especialmente están estos, como les he dicho hace un momento, en los prematuros, en bajo peso al nacer, una desnutrición de la mamá, que repercute en el feto, ¿no? Puede haber una depresión respiratoria,
un niñito que nace asfixiado, ¿no? Esos no van a tener una succión adecuada, van a estar hipoactivos, hay que estimularlos, ¿no? Hay que abrigarlos. ¿Sí? Entonces el neonato con temperatura baja se encuentra hipoactivo, no responde a veces, a pesar del estímulo que le vamos a dar, y obviamente no va a poder ni ese mismo rato. Si yo le pongo la tetita y le exprimo un poquito y sale el calor, pues se va a broncoaspirar. Entonces aquí vamos a ver nosotros cuáles son los signos de alarma de pobre succión, hipoactividad y cambio de temperatura en factores de riesgo, cuáles son las causas y cómo lo manejamos. Factores de riesgo. Todos los prematuros van a tener ese factor de riesgo de pobre succión, hipoactividad y cambio de temperatura, ¿no? La posmadurez igual. Grandes para edad gestacional, independientemente del tiempo que tenga de gestación. Infecciones maternas, partos en la casa, ruptura prematura de membrana, que van a ser infecciosas. La patología siempre va a ir relacionada, así como la desnutrición crónica, malnutrición crónica que tratamos una vez. Todos estos niños siempre van a tener un trastorno metabólico que puede ser una hipoglicemia y también puede ser condicionada a una sepsis, porque puede haber una transmisión vertical. Aquí es importante reconocer los factores de riesgo del parto en domicilio. Nuestra gente todavía tiene su propia costumbre de atenderse su parto, y muchas de estas no son higiénicas, ¿no? Entonces, si nosotros recibimos que tiene estos signos de alarma, nosotros tenemos que inmediatamente abrigarlo. ¿Qué abrigamos? Más la cabeza rápidamente, porque es la mayor superficie corporal de este neonato, la cabeza. Por eso es que lo secamos la cabeza inmediatamente y lo abrigamos inmediatamente. Si estamos en un centro hospitalario, lo llevamos a la cervocuna inmediatamente previa estimulación. Y tenemos que inmediatamente hacerle unos exámenes, ¿no? Para descartar si hay alguna patología de fondo, de transmisión vertical. Ahí vamos a pedir cómo están comportándose los reactantes de fase aguda, que hay que tener mucho cuidado, porque siempre son altísimos en los neonatos, ¿no? Y nos hacen confundir muchas veces. Hay que tener mucho cuidado. El segundo aspecto, signo de alarma, es la dificultad respiratoria. Cuando un niño nace, si nosotros vemos que su respiración está aumentada, más de 60 respiraciones por minuto, si vemos la carita, lo primero, ¿cómo luce este bebé? Hay un esfuerzo respiratorio, hay aleteo nasal, siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Hay una retracción torácica. Si presenta más signos va a haber incluso retracción intercostal y subcostal. Y al final puede terminarnos en un quejido que viene de queja, ¿no? Lo que significa un cierre expiratorio de la glotis y un aumento de la presión. Obviamente, si va a tener dificultad respiratoria, inmediatamente nosotros vamos a ver que está cianótico, pues, ¿no? Sus labios, especialmente, ¿no? O de repente las manitos, y empieza a volverse moradito. Entonces hay que tener mucha observación como signo de alarma a la dificultad respiratoria, independientemente de la edad, porque obviamente si es un prematuro, ya tengo que estar pensando en membrana hialina, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Pero la dificultad respiratoria es fundamental. Que yo sepa solamente cómo está su respiración, cómo está su frecuencia respiratoria, tengo que contar cuánto en un minuto. Si está saludable, está respirando normal, su coloración de piel está rosadita, ¿no? Ya no me preocupo, ¿no? Lo estimulo un poco más, le envuelvo más la cabecita, como hace un momento lo envuelvo bien, lo clampo bien, lo limpio bien, lo examino bien, ya está, y se lo mando allá. Pero sin embargo, ¿cuál es el factor de riesgo de la dificultad respiratoria? Todos los niños que nacen por cesárea, ¿sí? Y muchas de estas cesáreas son innecesarias, ¿no? De repente hay que ver el líquido amniótico también, si está el líquido fluido verdoso o está en puré de arvejas. Hay que ver también la edad gestacional, si es prematuro o posmaduro.
hay alguna infección materna. Entonces, aquí podemos catalogar en dos patologías, respiratorias especialmente, ¿no? La taquipnea transitoria, que siempre todos los niñitos pueden presentar, especialmente los que tienen nacidos de cesárea, ¿no? Porque los que nacen por un parto normal, ya las mismas contracciones los van a escribir por todo el fluido que tienen a nivel del pulmón. El salame, síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, la neumonía y el neumotórax también que podemos encontrar nosotros. Y las no respiratorias, obviamente, la anemia, ¿no? Puede traer también una dificultad respiratoria, la anemia. Porque no olvidemos que la sangre lleva oxígeno, ¿no? La hemoglobina, para poder satisfacer las necesidades de tres órganos nobles. O puede ser lo contrario también, la policitemia, ¿no? Y un trastorno metabólico y una cardiopatía, que obviamente nosotros tenemos que estar atentos y midiendo permanentemente con el saturómetro, etc. Entonces, para mí, quizás el neonatólogo, lo que más, o ustedes que vayan a hacer en su internado, lo que más van a ver son los trastornos respiratorios como signo de alarma. Tienen que saber dominarlas todas estas patologías del neonato. Entonces, para eso debo saber, pues, yo, la historia clínica de todo y cuáles son los antecedentes también, ¿no? Y para hacer un adecuado examen físico. Hay que estar viendo siempre la triada, ¿no? Lo que hemos dicho, el triángulo. Hay que ver cómo está la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca en el árbol, por eso está lo primerito, ¿no? Frecuencia cardíaca, respiratoria. Hay que estar tomándole la temperatura, especialmente rectal, porque de taquito también vamos a ver si hay una permeabilidad del ano. Y si esto prospera más y para mal, entonces se va a hacer sus gases arteriales, ¿no? Su agua. Y una radiografía también nos va a ayudar para poder tomar una decisión y cuál es nuestro procedimiento a tomar en ese momento. Y obviamente en los hospitales sofisticados van a hacer un cateterismo umbilical, ¿no? 2 arterias y una vena, y por la venita, ¿no? Para meterle su antibióticos, de repente también su nutrición parenteral, etc. Hay que ponerle oxígeno. Y de repente, si es una membrana de hialina, podemos apoyarlo con un CPAP, ¿no? De alto flujo, ¿no es cierto? El otro signo es cianosis. Ya estamos pasando 3 signos, ¿no? ¿Se acuerdan? 3 signos. Entonces, la cianosis, ya sabemos que es una coloración azulada de la piel, ¿no? Y de las mucosas, que es por la baja concentración de oxígeno en la sangre. Entonces, lo primero que veo ya es sus labios, el primer indicador, los deditos, y va poniéndose moradito el niño. Puede ser de origen pulmonar, cardíaco, o de repente también por un exceso de sangre, ¿no? Entonces, hay que tener presente siempre este aspecto como un signo de alarma, inmediatamente para yo tomar una decisión. Aquí hay una clave, por ejemplo, de la cianosis. Este se pone intensamente cianótico, mostrándose signos de hipertonía. Primero porque hay una dificultad, el niño trata de adaptarse a ese signo de alarma y los primeros momentos se pone duro, ¿no? Así como que estaría más o menos como convulsionando, ¿no? Y luego ya, ¡pah!, como una convulsión, pero primero hay una hipertonía, luego hay un relajamiento terrible, hasta pálido se pone, o hipotónicos, ¿no? Entonces, ese procesito es importante reconocerlo para poder actuar con el estímulo frecuentemente. Entonces, los factores de riesgo siguen siendo, fíjense, cesárea, líquido amniótico meconial, posmadurez, prematurez, fiebre materna. La patología, el neonato hay que saberse de memoria, ¿no? ¿Cuáles son las patologías frecuentes del recién nacido? De repente, por aquellos que han sido cesareados, por aquellos partos normales, por un prematuro, por un posmaduro, ya me la tengo que saber de memoria. ¿Cómo lo manejo? Primero hay que hacer una estimulación. Generalmente los niños cuando nacen, pues, o sea, no respiran al principio los bebés. Entonces hay un librito muy interesante que ha sacado enseñando a respirar
al recién nacido. ¿Sí? Lo primero para nosotros es la respiración, que también puede ser pregunta de examen. ¿Sí? Entonces hay que enseñarle a respirar al bebé. Le hacemos lo frotamos la espaldita, o unos golpecitos, ¿sabes?, en la plantita de los pies, etcétera. La cabecita lo frotamos, ya reacciona, ya respira, ¿no?, rápidamente, ¿no? Pero si eso no pudiera darse, hay que estar pensando que puede ser por otra causa. Y hay que estar observando, monitorizando cómo está su frecuencia cardíaca, su respiración, su saturación de este neonato. Y obviamente hay que hacerle, pues, hay que hacerle sus exámenes de azúcar, de calcio, etc. Lo contrario, la palidez. Generalmente la palidez en el niño nosotros lo asociamos con anemia, ¿no? Y acá es importante, ¿por qué la anemia en un recién nacido? Yo he visto muchas cesáreas, por ejemplo, que cuando hacen pum, 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 rápido lo sacan y lo clapan, pum, pum, ya lo mandan. Entonces la técnica es atenderlo despacio, con calma, con prudencia, ¿no? Siempre al nivel de la mamá, de la posición de la mamá, o de repente un poquito, por un minuto, de repente un poquito menos, para que pueda fluir la mamá, su sangrecita de la mamá hacia el bebé, para que no pueda tener anemia, ¿no? Entonces hay que tener presente siempre que es muy importante este factor de la palidez. ¿Y dónde sucede esto? Generalmente el parto domiciliario, ¿no? O de repente puede haber un higadito insuficiente. Entonces por eso es que a todos los niños obligatoriamente, claro, le ponen su conakio, ¿no?, fitomenadiona, ¿no es cierto? Obviamente puede haber anemia también en esos niñitos que son gemelares, ¿no? O trastornos de grupo sanguíneo. También si hay un niñito que está enfermo, un neonato enfermo, les hacen una y otra vez, también lo podemos llevar a una anemia. También hay que tener mucho cuidado. Un trauma obstétrico, un cefalomatoma, un caput sucedáneos, que también puede hacer secuestro de una buena cantidad de sangre. Hay que tener presente. Y en nuestro manejo, lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué tipo de anemias puede? Capaz es una hemólisis, ¿sí? O es una incompatibilidad de RH, ¿no? Hay que investigar inmediatamente, ¿no? ¿Por qué está pálido este bebé? O ha sido una ligadura precoz del cordón. Entonces, esos factores hay que estar atentos en signos de alarma. Lo otro, la coloración amarillenta de la piel. Puede ser patológica o precoz, ¿no? Si nosotros ni bien nace y se empieza a poner la amarillita, es patológico, algo está pasando acá, ¿no? Inmediatamente. Pero si es después, ya es otra cosa, ¿no? Puede ser por lactancia, etc. Entonces, cuando nosotros hacemos su examen, encontramos unas bilirrubinas aumentadas, ¿no? Y de acá determinamos si es, puede ser directas o indirectas. Generalmente cuando son ictericias patológicas o fisiológicas, son indirectas, ¿no? Entonces aquí, lo primero que tenemos que saber, ¿cuándo se ha vuelto amarillito este bebé? ¿Antes de las 24 horas o después? Sigue siendo también un problema el parto domiciliario, ¿no? La patología sería una incompatibilidad. Los cefalomatomas que hemos dicho también, un secuestro de sangre, sepsis, infecciones, generalmente son infecciones, ¿no?, virales, etcétera, que hay que tener mucho cuidado. Y para nuestro manejo, determinar siempre cuándo ha sido, antes de las 24 horas o después. Si esto transcurre durante varios días, entonces
hay que tener cuidado de eso, ¿no? Muy bien. Este temita de la ictericia lo vamos a ver seguro en un capítulo más específico para tomar una decisión, pero quedémonos con que puede ser una precoz antes de las 24 horas, ¿no? Y hay que buscar sus factores, como una enfermedad hemolítica también. Lo otro, cuando se pasa ya demasiado la sangre, ya no estamos ya de un niño pálido, sino ya de un niño pletórico, ¿no? Una plétora, rojito, color rosado intenso. Y si nosotros le hacemos un estudio de hematocristo capilar, lo encontramos más del 60%, ¿no? Y esto generalmente como factores de riesgo vamos a encontrar en los pequeños para la edad gestacional, o el otro extremo, grande para la edad gestacional, hijos de madre diabética también. La patología en sí se llama polisistemia. Entonces hay que buscar en los niños que presentan signos de plétora, poliglobulia y hipoglicemia, con el objetivo de identificar patologías de forma y poder tratarlas de manera oportuna. Apnea o apnea, ausencia de respiración. Nace este niño, no sabe respirar, hay que enseñarle a respirar. Pero puede ser por otra patología también, o que su respiración sea menor de lo que se tiene acostumbrado, lenta, profunda, ¿no? Con esfuerzo. Entonces eso también hay que tener mucho cuidado. Generalmente apnea podemos encontrar con patologías, ¿no? La sepsis, hemorragia intracraneal, insuficiencia respiratoria. Cuanto más prematuro, más, ¿no? Más. Y también hay en los niñitos ya mayores, ¿no? Hay algunos gérmenes también que provocan apnea, ¿no? Especialmente los virales, los niños que estamos viendo en hospitalización. Creo que los que con un grupo pasamos y encontramos apnea, hicimos una pregunta, a ver qué gérmenes virales provocan apnea en un niñito, digamos, con bronquiolitis, ¿sí? También hay gérmenes, pero acá estamos hablando de recién nacido, de altísimo riesgo, de alto riesgo, como signo de alarma. Entonces es importante la respiración. Una ausencia de respiración durante 20 segundos ya lo tiene que parar ya y decir qué hacemos al respecto. Como hemos dicho, los prematuros es frecuente, o pueden presentarse en los prematuros, o puede presentarse una infección. Obviamente también cuando está infeccionado, ¿no? La cabecita también, entonces hay que siempre extender la cabecita y hacer las maniobras respectivas para la respiración, ¿no? Hay una caída, ¿no? Para la estética también que tiene que pensarse como factor de riesgo. La patología en sí, obstrucción de vías respiratorias, una infección o trastornos metabólicos también. Yo tengo que saber por qué estos factores, por qué causas se me está presentando apnea. Entonces tengo que buscar algún signo secundario, pues. Tengo que buscar por qué me está pasando esto y cuál es el tratamiento que yo debería hacer inmediatamente actuar. Si esto es antes de los 20 segundos o después de los 20 segundos, ¿no? Para hacer las reanimaciones correspondientes. Inmediatamente va asociada a la frecuencia cardíaca, también hay que estar perdido, o si no pasar la máquina, pues directamente a una ventilación de presión positiva. Entonces, apnea es lo más importante, porque aquí va a depender, por ejemplo, el desarrollo neuronal de este niño. Puede tener asfixia, ¿no? Y vamos a tener complicaciones posteriores cuando nosotros lo examinemos. El otro signo de alarma son las convulsiones. Dentro de todos estos signos, al final vamos a resumir que 4 son los importantes para ya nuestro manejo clínico ya en pediatría, no en neonatología, es pediatría para después, ¿no? Pero de todas maneras es necesario conocerlo. Las convulsiones son un signo clínicamente alarmante ya que está asociado a un problema grave en el sistema nervioso central. Y la causa más frecuente es la asfixia perinatal. ¿Sí? Que nace de un apegar bajo, ¿no? Asfixia, se ve recuperación rápida, recuperación intermedia, asfixia moderada, recuperación rápida, lenta.
hematoma de membrana siempre condiciona también al proceso infeccioso, fiebre materna, de repente este niño lo tenemos en una mala posición, falta domiciliario, un trastorno metabólico no puede traer también confusiones, ¿no? La hipoglicemia, hipocalcemia, un hipóxico isquémico es más frecuente que se tiene una patología, una infección, una hemorragia intracraneal, infecciones del sistema nervioso, del sistema nervioso. Bueno, el tratamiento entonces hay que estar atentos, tiene que ir a un manejo consensuado. Los vitales, el hambre, la recuperación, ver a ver cuáles son los antecedentes que uno puede presentar, cómo podrían ser las condiciones, cómo ser, ¿no? Para inmediatamente darle un neuroprotector, bajar la presión cerebral, etc., ¿no? Que nos va a ayudar para tomar esa decisión, que de una convulsión tengo que saber por qué cosa le está provocando una convulsión, para actuar de esa manera en forma inmediata. Los vómitos, otro signo de alarma. Si bien es cierto que todos los niños, la mamá se está vomitando, y cuando realmente está dándose su chanchito, ¿no es cierto? Regurgita, eructa, etc. Hay que tenerlo en cuenta, eso no son vómitos. Si este es explosivo, nos puede indicar, nos puede asociar que esto puede estar trayendo alguna patología importante. Y si estas son entre las 2 primeras horas, todavía con mayor razón, ¿no? Si son ya tarde, ya hay que tener presente que puede llevarnos un mal pronóstico. Puede ser de repente una obstrucción intestinal baja, etcétera, de todo trastorno del tubo digestivo, ¿no? El color es importante también. El color. Entonces, este signo de alarma, como factor de riesgo, vamos a ver que puede deglutirse el líquido meconial, o puede deglutirse también, a veces cuando les hacen su episiotomía, puede aspirarse de repente hasta sangrecita, o cuando ya han nacido ya una sobreingesta de leche, o postmaduro. Entonces, acá tenemos como patologías la gastritis, ¿no? Irritativa, que puede ser por la dilución de líquido meconial o sangre, o sobre ingesta de leches, trastornos metabólicos o trastornos quirúrgicos también. Bien, cuenta si es bilioso, si es la obstrucción de primera porción del duodeno o posterior a ella. Entonces, para esto nos va a servir una radiografía de abdomen para ver la clásica imagen de burbujas, ¿no? De la doble burbuja. Y si va a seguir habiendo vómitos tardíos, puede tener un olor incluso ¿no? Y para nosotros puede significar ya un mal pronóstico de nuestras funciones intestinales bajas. Se han llegado a tener casos catastróficos también, he visto yo, ¿no? Entonces es importante el manejo, la visualización y la caracterización del vómito, el color, la cantidad, son útiles para determinar el diagnóstico. Es importante eso, no confundir con las regurgitaciones. Y otro signo de alarma, la distensión abdominal. La distensión abdominal, para ver si hay si es una obstrucción abdominal baja, ¿no? Y encima que no elimina meconio, por eso es importante, ¿no? Cuando ya el bebé nace y elimina meconio, un alivio para nosotros, ¿no? Ya elimina meconio, ya no tenemos ya un factor de riesgo menos, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Los factores de riesgo, entonces, sobre alimentación puede ser también. Retardo en la expulsión, causas quirúrgicas como peritonitis, neumoperitoneo, visceromegalia abdominal. La patología son las obstrucciones abdominales bajas y hay una idea, la obstrucción colónica. Aquí, para nosotros es importante siempre un examen clínico, identificar el valoramiento abdominal, hacer una palpación. Si vemos ahí alguna visceromegalia, una obstrucción o algo, entonces nosotros podemos tomar una radiografía y nos van a confirmar nuestra sospecha clínica. Bueno,
hay que determinar, muchas veces los bebés lloran y lloran, están haciendo un cólico, ¿no? Y a veces cólico de gas. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Muy bien, muchachos, ¿qué tal les ha parecido la clase? Muy bien. Bien, doctor. Sí, y este es el último punto. Heces con sangre, pensé que ya no estaba. Bueno, cuando encontramos heces con sangre, ya, yo he visto, ¿no? Un neonatito, ¿por qué tiene que tener pues, sangre, ¿no? Entonces hay una mala formación, de repente una inmadurez del tubo digestivo. Hay que saber diferenciar de qué color es la caquita, ¿no? Si es una sangre roja, fresca o ya metabolizada, etcétera, hay que ver. Entonces, para nosotros hay que ver como factor de riesgo va a ser siempre la prematurez. Y también cuando ya son más grandecitos, de más días, el uso del biberón. Lo que más en los prematuros generalmente están pensando en un ex, ¿no? En una enterocolitis necrosante. Y si son mayorcitos ya una disentería, ¿no? Incluso porque las mamás se dedican a trabajar una cosa, otra cosa, y no se limpian el pezón y plan, le meten pues, las amebas, ¿no? A la boquita directamente y puede provocar también algún trastorno digestivo. Entonces para nosotros en el manejo es siempre una exploración física importante. Hay que estar viéndole la naricita, la boquita. Ahora últimamente han aparecido unas patologías terribles, ¿no? Después del COVID, están viniendo todos los niños con, incluso ustedes seguro que han presentado dolor de garganta, ¿no? Que es totalmente diferente a la faringitis que presentábamos antes. Ahora es terriblemente complicada, sangrante incluso. Entonces hay que estar viendo de repente unas heces muy informadas, puede lesionar de repente la zona perianal, hay que estar mirando, o puede ser la anorrectal, entonces hay que estar viendo la cantidad de las caquitas, cuántas veces al día, y como hasta de repente puede ser un coprolito que puede rasgar, y entonces también puede ser confundido eso. Hay que hacer un examen de heces y verificar la zona de sangrado, dentro de lo que son heces con sangre. El otro punto es no eliminación meconial. Ya les he dicho hace un momento, no hace caquita, pero ¿con cuánto tiempo ha pasado? Una hora, ¿no? Esperemos, pues tenemos hasta las 24 horas de vida, ¿no? Si después de eso no hace, obviamente nosotros ya le hemos tomado la temperatura y todo restal, entonces un poco ya estamos asegurados, pero de todas maneras hay que estar expectante, ¿no? ¿Cómo se llama? A la eliminación de meconio. Y si no elimina, ya estamos en problemas, ¿no? Ahí puede haber hipoplasia de colon izquierdo o una enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Generalmente determinada por una rayos X, radiografía de tránsito, ¿no? Digestiva. La patología de distensión abdominal y algunos vómitos. Primero, hay que descartar la perforación, si hay o no perforación anal o atresia recto anal mediante un examen directo, sonda rectal o termómetro. Otra causa frecuente es el hilio meconial. Entonces, muchas veces lo pueden hacer, ¿no? Si es que estamos en un centro hospitalario, nosotros podemos hacer un pequeño enemita salino para tener la certeza de que no es una obstrucción intestinal, o si no, hacerle por una radiografía. Muy bien, recién nacido de alto riesgo, signos de alarma. Muchas gracias, chicos, los he hecho trabajar hasta estas horas. Muchas gracias. Buenas noches, hasta la próxima reunión. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Hasta luego, muchachones.